Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 68, el Dios del Sinaí y del santuario. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por tus cuidados. Te damos gracias por este día que nos regalas. Te pedimos que nos acompañes al estudiar este salmo, que nos concedas entendimiento para comprender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sobrescrito de este salmo dice: al músico principal, Salmo de David, cántico. El Salmo 68 celebra la forma victoriosa en que Dios guió a Israel desde el Éxodo hasta los días del salmista. Él hace un recuento de la historia de Israel en el desierto, la conquista de Canaán, la huida de los reyes hostiles y el establecimiento definitivo de Jerusalén como centro religioso de la nación. El Dr. Cohen comenta sobre este salmo y afirma lo siguiente: el tema básico es la marcha triunfal de Dios a través de la historia pasada de Israel como la esperanza de su realeza sobre todo el mundo en el futuro. Algunos afirman que David compuso ese salmo cuando llevó el arca de casa de Obed-Edom hasta el tabernáculo que se había preparado en Sión, y la razón es que las frases usadas son similares a las que se pronunciaban cuando en el desierto se trasladaba el arca de un lugar a otro. Este salmo usa muchas palabras y frases singulares que aparecen en sus estrofas. El Salmo 68 ha representado muchas dificultades de interpretación. Se dice que hacia el año 1851 se habían reportado 400 comentarios escritos sobre este salmo. Por eso es un salmo que a medida que pasa el tiempo se aprende más y más. Vamos a estudiar este salmo por secciones. Los versículos 1 al 6 se expresa una oración: la grandeza y bondad de Dios. Miremos el versículo 1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que lo aborrecen. Estas eran las palabras usadas cuando el arca se movía en el desierto. Vayamos por ejemplo a Números capítulo 10, versículo 35. Dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate Jehová, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y estas fueron las mismas palabras usadas por Salomón cuando colocó el arca en el templo que recién se había construido. Ahora, volvamos al Salmo 68. La oración de David, además de alabar a Dios, ora por los enemigos del pueblo de Dios para que éstos sean esparcidos. Veamos los versículos 2 y 3. Como es lanzado el humo, lo disiparás. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Dios se levanta como cuando el sol se levanta y las tinieblas desaparecen. Dios se levanta y los enemigos del pueblo de Dios son disipados. El saber que la liberación proviene del Dios eterno trae y levanta en el pueblo un regocijo tal, y por eso David enfatiza usando 3 verbos: alegrarse, regocijarse, saltar de alegría. Este es un gozo que se refleja en este canto de victoria. Ahora se describe al general del ejército del cielo cabalgando como para pasar revista ante el pueblo. Versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Dios conoce a su pueblo, sabe quiénes son. Dios no está distante, por eso se convierte en el Dios de los desamparados,
el Dios que trae vida. Versículos 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es un Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra árida. Esta es la descripción de un Dios benigno que con todo su poder alivia a los que están en apuro. Vemos aquí una alusión a los huérfanos y viudas de Israel que habitan en Egipto. El libertador viene a cabalgar sobre ellos. Mediante sus actos de bondad, Dios revela su carácter a los seres humanos. Cuanto más íntimamente la gente se relaciona con Él, tanto mejor comprenderá el bondadoso cuidado que tiene para con sus hijos. Ellen G. White dice que Cristo hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Libro El deseo de todas las gentes, página 15. Así que el Señor es quien conoce nuestras debilidades y sale al encuentro y salva. Es el defensor de los pobres. Es posible que aquí se describa a un hombre pobre que no tiene con qué pagar la dote para su novia y por eso no puede formar su hogar. Pero se presenta que Dios cuida de él y Dios le construye una casa. Pero los rebeldes no reciben esa misma bendición. Vivirán en tierra árida. Ahora, sigamos con los versículos 7 al 14, donde se describen las obras maravillosas que Dios efectuó por su pueblo. Leamos los versículos 7 y 8. Cuando tú, Dios, saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah, la tierra tembló y destilaron los cielos. Ante la presencia de Dios, aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Aquí comienza el glorioso tema del Salmo, la marcha triunfal de Israel por el desierto hasta llegar a Canaán, siempre bajo la conducción de Dios. Aquí se describe la llegada del pueblo de Dios al Sinaí. Aunque la presencia de Dios se manifestó continuamente en la larga travesía de Israel por el desierto, su gloriosa majestad se mostró especialmente en el monte Sinaí. Ellen G. White usa este versículo en particular para describir la experiencia de Israel en el Sinaí. Ella dice: nunca desde que se creó al hombre se había presenciado semejante manifestación del poder divino como cuando se proclamó la ley desde el Sinaí. La tierra tembló, también destilaron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. En medio de las más terribles convulsiones de la naturaleza, la voz de Dios se oyó como una trompeta desde la nube. El monte fue sacudido desde la base hasta la cima, y las huestes de Israel, demudadas y temblorosas, cayeron de hinojos. Libro Patriarcas y Profetas, página 353. Fue una experiencia tan majestuosa que los mismos israelitas tuvieron que decirle a Moisés que era mejor que él hablara con Dios y que Moisés hablara con el pueblo. Dios entonces le proveyó lo necesario para su vida en el desierto, versículos 9 y 10. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad. Dios, has provisto para el pobre. Así que dice que les dio lluvia. También puede ser una referencia al maná que Dios les dio y que hizo descender como la lluvia. Por ejemplo, en Salmo 78, 24 dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comieran y les dio trigo de los cielos. Es decir, el pueblo tuvo todo lo necesario para su subsistencia. Vino maná, tuvo alimento, nunca les faltó agua. Israel era el rebaño del Señor en el desierto. Dios los guió y nada les ha faltado. Leamos lo que dicen los versículos 11 y 12. El Señor daba la palabra, la multitud de mujeres anunciaba las buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las mujeres que se quedaban en casa repartían los despojos. Esta sección se refiere a la conquista de Canaán, y es probable que las mujeres a las que se refiera fueran las encargadas de los cantos que se entonaban cuando el ejército regresaba triunfante.
y las expresiones que usa es que los reyes de Canaán tuvieron que huir ante el avance del pueblo de Dios y las mujeres eran las encargadas de repartir los despojos. David usa metáforas para comparar a los reyes de Canaán con una nube esparcida en un monte y con varias otras cosas. Leamos los versículos 13 y 14. Bien que quedasteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas de amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente a los reyes allí, fue como si hubiera nevado en el monte Salmón. Cuando esparció el Omnipotente a los reyes allí, fue como si hubiera nevado en el monte Salmón. Los tiestos al parecer es una referencia a las piedras del fogón o de una chimenea. En los hogares antiguos había 2 piedras en el fogón, como las hay todavía en los hogares de muchos árabes nómadas. Además debería traducirse como pregunta y relacionarla con el versículo previo. ¿Os quedaréis sentados junto a las piedras del fogón? Pregunta esta que debe avergonzar a los que se quedan en casa en una emergencia nacional cuando están en juego intereses vitales de la patria. En cambio se los describe como una paloma que refleja los rayos del sol y extiende sus alas, y entonces describe a los reyes que fueron derrotados cuando Josué invadía el país. Tanto que dice que el Señor los esparció como la nieve en el monte Salmón, que se derrite y desaparece. La siguiente sección de este Salmo 68 son los versículos 15 al 21 y nos habla de la presencia de Dios entre su pueblo. En los versículos 15 y 16 dice: Muy altos son los montes de Basán, altas son sus cimas. ¿Por qué miráis con hostilidad montes altos al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Aquí personifica los montes altos que sienten envidia por Jerusalén, el monte Sión. Este no es el más alto, no es el más fuerte, pero es el lugar donde Dios estableció su templo, y esto lo convierte en un lugar privilegiado. Es más, describe que la misma gloria que se experimentó en el Sinaí ahora se revela en el monte Sión. Versículo 17. Los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. El pensamiento es que los ángeles forman una hueste innumerable. Dios mismo, acompañado por las huestes celestiales y con toda la majestad y la gloria que se desplegaron en el Sinaí, se ha establecido en el monte Sión. Cuán glorioso es el final de esta reseña histórica. Entonces aparece un texto que Pablo aplica a Cristo. Versículo 18. Subiste a lo alto, tomaste cautivos, tomaste dones de los hombres, también de los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. El salmista usa la figura del monarca que vuelve victorioso con una multitud de cautivos para describir cómo sube el Rey celestial a Jerusalén. Puede entonces ser una referencia a la llegada del arco del pacto a Jerusalén. Pablo aplica esta figura a Cristo en Efesios capítulo 4, el verso 8, cuando dice: por lo cual, dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús llega triunfante a la corte celestial y envía los dones a los hombres, a sus apóstoles, por medio del Espíritu Santo. Estos dones llevan al creyente a servir al Señor con alegría y gozo. Cuando Dios recibe o toma, implícitamente da a fin de recibir. Ellen White dice: por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marca de amor a la gran fuente de todo. Libro El deseo de todas las gentes, página 129. Viene entonces una expresión de ánimo y confianza en todos los que confían en el Señor. Versículos 19 y 20. Bendito sea el Señor. Cada día nos colma de bendiciones el Dios de nuestra salvación. Selah. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. De Jehová el Señor es el librar de la muerte. El sentido del texto cuando dice que Él nos colma, nos lleva como a un pastor y lleva una carga. Dios guía, protege a su pueblo, le ayuda como un pastor lo hace con sus ovejas.
Sigamos con el versículo 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Nótese el paralelismo entre la cabeza y la testa cabelluda, enemigos y el que camina en sus pecados. El que peca voluntariamente se transforma en enemigo de Dios y como tal no podrá escapar del castigo inevitable de la muerte a menos que se arrepienta. En los versículos 22 al 28 se describen victorias logradas por el Todopoderoso. Veamos los versículos 22 y 23. El Señor dijo: de Basán te haré volver, de las profundidades del mar te haré volver, porque tu pie se enrojecerá con la sangre de tus enemigos y con ella la lengua de tus perros. Dios encontrará a los impíos donde quiera que se oculten y los castigará. Evidentemente los que Dios hará volver son los pecadores descritos anteriormente, y entonces usa una imagen fuerte para describir la derrota de estos impíos. Su sangre será esparcida por toda la tierra. En la siguiente sección, David vuelve y se enfoca en la marcha triunfal, versículos 24 y 25. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores van delante, los músicos atrás, en medio las doncellas con panderos. Esta es una celebración en la que el Señor concedió la victoria. El gozo inunda el corazón, incluso las tribus más pequeñas o las más jóvenes o insignificantes son bienvenidas. Veamos versículos 26 y 27. Bendecid a Dios en las congregaciones, el Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, a la cabeza de los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Quizás está haciendo referencia al momento del gobierno de Saúl, quien era de la tribu de Benjamín, joven en el sentido de pequeña, humilde, sin importancia. Literalmente se podría traducir: allí Benjamín, el pequeño que los gobierna. Aquí se mencionan 4 tribus, las 2 cercanas y las 2 más lejanas, dando a entender que todas estas están incluidas. El salmista destaca que Israel tiene a Dios al frente y que de esa manera hace que las naciones reconozcan la grandeza del Dios Todopoderoso. Versículos 28 y 29. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, Dios, lo que has hecho para nosotros. Por causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. El salmista pareciera que ruega a Dios para que despliegue plenamente su poder y que esta manifestación sea aún más impresionante en emergencias futuras. Allí el templo del Señor debe ser la reunión de todas las naciones para adorar al Señor. E incluso da ejemplo de naciones que fueron sometidas a la autoridad divina. Concluimos el estudio del Salmo 68 con los versículos 30 al 35, donde escribe el pueblo de Dios creciendo y se destaca la gloria y la gracia de Dios. Veamos los versículos 30 y 31. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Estas gentes armadas al parecer es una alusión simbólica a Egipto, principal potencia de esa época. Estos vendrían y reconocerían al Dios eterno. Por eso se nombra a esos países como ejemplos de naciones ricas y poderosas que finalmente buscarían a Dios. Este salmo también incluye una invitación para que todas las naciones alaben al Supremo Dios que tan gloriosamente ha manifestado su poder y bondad al conducir a Israel en su marcha triunfal desde Egipto hasta el monte Sión. Leamos los versículos 32 hasta el 34. Reino de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Él hará oír su voz, su poderosa voz. Atribuid el poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos.
Se dice que cuando Cristo ascendió al cielo a encontrarse con el Padre, los ángeles lo recibieron en las cortes celestiales con las palabras triunfantes que aparecen en estos versículos. Todo el universo es testigo del triunfo de Cristo y de la salvación que efectuó en favor de los hombres. Y para terminar el Salmo 68 leemos este último versículo, el versículo 35. Temible eres, Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Dios hace prodigios de tal manera que la gente le reverencia y aún el mundo se llena de pavor ante Él. Por eso Dios concede fuerza a su pueblo. Esa esperanza nos muestra que Dios puede ponernos a la altura de cualquier circunstancia que pueda surgir. Y la última frase dice, bendito sea Dios. La contemplación del carácter de Dios descrito en este poema despierta en sus hijos, agradecidos, este tributo de alabanza. Apreciado amigo y hermano, cada vez que tengamos la oportunidad sería muy importante tomar un tiempo y ver la manera en que Dios nos ha guiado y nos ha provisto su dirección. Esto debe darnos la seguridad que tenemos de un Dios maravilloso que lo ha hecho en el pasado y nos da la seguridad que nos dará la victoria en el presente y en el futuro. Este salmo nos enseña que Dios es poderoso para salvar y guiar. Nada debemos temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado en el pasado. Pon tu confianza en el Señor y éste te dará la victoria. Que el Señor te acompañe y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.